Bien, si estáis ya listos, vamos a comenzar. Os invitaría a que tomaseis vuestras Biblias y buscaseis el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 22. Vamos a ir un poco a los orígenes, donde vamos a encontrar una escena singular, paradójica, puesto que hay aquí una experiencia y un pedido que Dios hace a un hombre muy inusual, que no se concibe con un Dios de amor. Génesis capítulo 22, leeremos de los versículos del 1 en adelante hasta el 14. El subtítulo de este capítulo es Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Habéis oído hablar de este hecho? Que Dios ordenó a Abraham que sacrificase a su hijo. Yo me acuerdo en una ocasión, siendo muy jovencito, que fui a pintar a una casa y la señora de la casa sabía de este hecho, puesto que había ido a catequesis y tal y cual, ¿no? Y ella, claro, me dijo: yo no entiendo cómo un Dios de amor, como decís que es, ordena a un padre que sacrifique a su hijo. Yo cojo el cuchillo y lo mato a él, me dijo ella, ¿no? Claro, como una madre es lógico, ¿no? Y claro, la mujer no entendía el por qué Dios podía hacer este pedido, ¿no? Digo, bueno, pero es que tú has leído la historia, cómo termina todo, fue una prueba de fe. Pero al final todo termina bien, Dios no permite que suceda ese hecho. Vamos a leer el pasaje. Versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, dice el texto, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Fijaros que aquí la historia va muy rápida, pero luego iremos analizando versículo a versículo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, los dos solos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Habíais oído hablar de esta historia? Seguramente, ¿no? Sobre todo el mundo secular la utiliza mucho, ¿no? Para demostrar que Dios es tirano. Cómo un Dios de amor puede permitir esto, ¿no? Hacer este pedido. Recordemos que Isaac era el hijo de la promesa. Abraham era mayor, no tenía descendencia, y el Señor le prometió: en tu vejez vas a tener un hijo. Y así fue. Cuando tuvo 100 años, pues Sara quedó en estado, tuvieron este hijo. 100 algo tenía,
ciento y algo, tuvo este hijo. Era el hijo de la promesa. Dice, de él haré una gran nación, y serán en él benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí que, bueno, estarían felices, ¿no? Sobre todo los padres, ¿no? Tener este hijo a su edad. Cuando sucede este hecho, Adán tiene ya 120 años. No era un jovenzuelo, 120 años. Recordemos que vivió, si no recuerdo mal, 175. Es decir, aún le quedaban 60 y pico de años para vivir. Pero el Señor le hace este pedido. Dice el texto, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el texto sigue diciendo, y Abraham se levantó y tal y cual. Pero poneros en la piel de Abraham. El Señor te llama, te da esta orden. ¿Tú te irías a dormir tranquilo? Dice, Abraham se levantó tempranito, deseoso de hacer el cometido. ¿Cómo pasaría la noche Abraham? Yo me lo imagino, y según a veces leemos en Patriarcas y Profetas, cómo él estaría la noche en vela, cómo saldría al exterior a contemplar las estrellas, pensar, mira, mi hijo tenía que ser como estas estrellas, tenía que tener una descendencia como estas estrellas, incontable, y ahora el Señor me pide que lo sacrifique. No puede ser, aquí hay un error. Y me imagino al diablo, ves cómo este Dios no es tan bueno, va, venga, va, ves y quítale la vida, va, haciéndole dudar, ¿no? Diablo haciéndole dudar, y el hombre pues rompiéndose la cabeza, ¿cómo es posible que Dios me pida esto? Después de estar más de 100 años esperando al hijo, ahora que lo tengo que sacrificar. Qué tremendo. Dice el texto, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó el asno, tomó consigo los 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dio, o que Dios le dijo. Salió. 3 días, dice el texto, al tercer día llegaron al lugar. 3 días. ¿Qué 3 días pasaría ese hombre? ¿No viviría? Yo diría que si la noche que pasó sería la más larga de su vida, al estar en vela pensando en todo eso, esos 3 días serían para ellos una vida entera, o para él una vida entera. Pensar que tengo un camino de 3 días, pero al final tendré que sacrificar a mi hijo, y preguntándose, ¿será posible que Dios me exija esto? Al igual que Él me dio una señal para tenerlo, es posible que me dé una señal para que pare ya esta tremenda prueba. No puede ser que el Señor me exija eso. Él iba dando vueltas a todo este tema. Entonces dice Abraham, que dejó a sus siervos allá con el asno, tomó al muchacho, iremos juntos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, aquí Abraham expresa unas cosas que no son normales. Si él va a sacrificar a su hijo, ¿cómo pretende volver junto con él? No es lógico. Eso quiere decir que él pensaba, bueno, Dios tiene poder para que aunque yo quite la vida de mi hijo, que Él se la restituya, pueda resucitar y podamos volver. Él es lo que cavilaba. El Señor tiene un poder ilimitado, puede hacerlo. Aunque yo le quite la vida, puede que lo resucite y vuelva. Pero claro, dentro de él estaba aquello de que, bueno, el Señor me mandó unas leyes, porque dice que Abraham anduvo en las leyes y los preceptos del Señor. Es decir, que los mandamientos, él ya los conocía y andaba en esos mandamientos. Y sabía que había un mandamiento que decía, no matarás. ¿Y cómo es posible que ahora Dios contradiga su ley, contradiga ese mandamiento? Y esas eran las dudas que a él le atormentaban. Entonces, pone la carga sobre el chico, que era joven. Aquí debería tener unos 16 años, era un jovenzuelo, pero fuerte, saludable. Pone la leña sobre el chico y suben al monte Moriah. Entonces habló Isaac a su padre
y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. ¿Qué no haría por su hijo, verdad? Todos los oídos atentos a ver qué va a decir mi hijo, ¿no? Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Claro, el chico, ¿cuántas veces no habría ido con su padre a hacer holocaustos y sacrificios al Señor? Había sido educado en estos caminos. ¿Cuántas veces? Y él sabía que cuando iban a hacer un holocausto normalmente tomaban un cordero del ganado. Pero aquí que no había cordero. Y claro, él pregunta, bueno, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice aquí, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío, Dios se proveerá. Es importante también estas palabras, porque esto también es una profecía. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, como se proveyó unos miles de años después, con un cordero especial para el holocausto. Él tenía esa esperanza. El Señor se proveerá del cordero para el holocausto, pero a la vez hizo una profecía que luego se cumplió en los días de Jesús. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ató a Isaac su hijo, y su hijo ni se inmuta. ¿Qué pasa aquí? ¿Es normal eso? Tú tuvieras un hijo y le dijeras, mira, ven conmigo al monte, toma la leña, ahora ven, hijo, que te voy a atar, te voy a poner sobre la leña, te voy a degollar. ¿Qué haría el niño? Lo más probable es que el niño salga huyendo, ¿verdad? Porque es joven, no quiere morir. ¿Qué vas a hacer, papá? Esto es un asesinato. Pero yo aquí que la fe que tenía el padre la había contagiado a su hijo, porque el hijo tenía esa misma fe. Si esto es pedido del Señor, me someto. Y no rehusó, se dejó atar, se dejó poner encima de la leña, estuvo dispuesto a morir, tal vez pensando que el Señor luego me va a resucitar, pero yo voy a ser obediente al Señor, voy a cumplir sus mandatos. A veces el Señor nos pide cosas que nos parecen extrañas, ¿verdad? Y ostras, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir a tal sitio? Y a veces el Señor hace que estas cosas sean para bien. Pasa que a veces no ponemos nuestra fe en las manos del Señor para que Él obre. Y por eso a veces nos equivocamos. Y al final tenemos que reconocer nuestros errores e ir a Él. Ellos no eran así. No eran dubitativos. Tenían una fe tremenda. Incluso el mismo Isaac tenía esta fe. Extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Él pedía una señal. Y aquí que oye la voz de Dios, Abraham, Abraham, detén tu mano. Heme aquí, heme aquí. Su consuelo había llegado. ¿Qué me pedirá ahora, Señor? Tal vez que no lo haga. Él tenía esa esperanza. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Recordemos que él tenía otro hijo, pero que no era el auténtico, no era el legítimo. Él lo tuvo con una esclava, no lo tuvo con su esposa. Por lo tanto, él lo consideraba como hijo, puesto que era suyo, pero no era de ambos. No era de los dos. Por eso él, cuando el Señor le dice, ves al monte a ofrecer al hijo en sacrificio, él va y consulta con la madre. ¿Habéis leído aquí que vaya y consulte con la madre? Le digáis, Sara, mira, que el Señor me ha dicho que vaya a sacrificar a nuestro hijo. ¿Es que me dejas? Voy para allá. Él no consulta. ¿Por qué? Porque sabe que es la madre. ¿Y la madre qué es lo que más quiere de este mundo? Mamá? ¿Qué es lo que más quiere una madre de este mundo? Sus hijos. Sus hijos, haría lo que fuera por sus hijos una madre, ¿o no? ¿Es que sí? Es así. Por eso él no dice nada. Porque sabe que la madre sería un impedimento. Y hace a escondidas la labor. Pero aquí que todo se abre cuando oye esta voz del cielo, no extiendas tu mano ni le hagas daño, porque conozco que eres un hombre de fe. Abraham se le llamó amigo de Dios. Fue el título que Dios mismo le puso
amigo de Dios, de tanto que confió. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta es una escena interesante. Aquí el Señor estaba dando a entender algo, no solo a Abraham, sino a todos esos mundos que estaban observando la escena, y a los ángeles del cielo que estaban observando la escena. El cielo no entendía el porqué de la rebelión de Lucifer, no entendía el porqué de esa lucha entre el bien y el mal, no lo entendían aún. Aún no sabían si Lucifer estaría en lo cierto o si Dios era el correcto, aún tenían esas dudas. Pero cuando vieron que Abraham tenía que sacrificar a ese cordero que estaba allá, se dieron cuenta que en un futuro el Señor proveerá, y proveerá un sacrificio especial. Eso era un símbolo, ese carnero era un símbolo de Cristo, el cordero especial que iba a ser muerto por todos nosotros. Y el cielo dice, el Espíritu de Profecía, que entonces comprendió el tremendo amor de Dios por nosotros, y lo que le costó al cielo el redimir al hombre, el encontrar, el buscar otra vez, reconquistar otra vez al hombre. Eso fue lo que pasó. E incluso al mismo Adán se le dio, por así decir, el privilegio de saber lo que el mismo Dios Padre podía sentir al tener que dar a su hijo en sacrificio. Puesto que un padre lo que ama es a su hijo, ¿verdad? Pues imaginaros que el mismo Jesús, cuando está en la cruz, que él dice unas palabras antes de morir, ¿os acordáis? Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué expresa estas palabras Jesús en la cruz? El Espíritu de Profecía dice que en ese momento el Padre apartó la mirada por no ver el sufrimiento agónico de su hijo en la cruz. Dolido por eso, pero recordemos, Jesús se entregó voluntariamente para ese sacrificio. Esa es la experiencia que Abraham vivió, y él vio el dolor que el cielo y que Dios Padre tenía que sufrir para redimir al hombre, dar a su propio hijo. Es tremendo todo esto, ¿verdad? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El monte Moría. ¿Qué hay hoy en el monte Moría? Aunque el monte Moría es muy extenso, si vimos las conferencias sobre Ron Wyatt, ¿os acordáis? En el monte Moría hoy está el Demo de la Roca, y allá es probablemente donde Abraham tenía que hacer ese sacrificio, pero el monte Moría, una de sus extensiones, una de sus partes, también coge el monte de la Calavera, donde ¿qué pasó allá? Jesús fue crucificado, fue muerto, en el monte Moría. Dice, en este monte el Señor proveerá. El Señor proveerá la solución al pecado, la solución para el ser humano. Que el ser humano comprenda la verdad, acepte a Jesús como Salvador y viva. ¿Veis la importancia de las historias en la Biblia? A veces pensamos, ¿cómo es posible que estas cosas estén escritas? Todo tiene su enseñanza. El Señor no quería ese sacrificio real, solo quería probar la fe de aquel hombre, que era robusta, no dudó en ningún momento. Aunque el diablo le quería hacer dudar, él no cedió, sino que siguió adelante, esperando que el Señor, pues, o restituiría a su hijo, o en algún momento daría una señal para que parara todo. Y así fue. Detén tu mano, conozco que temes a Dios, que obedeces a Dios. Era un fiel guardador de las leyes divinas, un fiel obediente a los caminos del Señor. Y así fue, pues, como esa experiencia concluyó. Pero esta experiencia hizo ver a todos los mundos creados, a todos los ángeles que están en los cielos, realmente cuál es el amor de Dios para con nosotros, cuál es realmente el plan de redención que Dios tiene para con nosotros. Y ahora lo entienden. Por eso cuando vieron a Jesús en la cruz, se dieron cuenta
de que todo esto era un preámbulo, era un anuncio de lo que iba a suceder unos años más tarde. Quiera pues el Señor que nosotros tengamos interés en conocer, por aquello que antes decíamos en la escuela sabática, que el Señor nos abra el entendimiento para conocer estas cosas. ¿Cuánta gente habrá que lee esta historia, por ejemplo, y no entiende el significado? Solo ven el pedido que Dios hace injusto, que ningún ser humano es merecedor de eso, y entonces culpan a Dios y dicen que si es malo, que si tal, que si igual. Eso ya se encarga el diablo de hacerlo, de poner estas dudas. Pero nosotros que veamos que todas estas cosas son pruebas que Él pasó, nosotros tendremos las nuestras, posiblemente Dios no nos pedirá que sacrifiquemos a un hijo, tal vez nos pedirá otras cosas más pequeñas, pero en eso seremos fieles, que dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más lo será. Por lo tanto, ahora es el momento de empezar a hacer crecer nuestra fe, con nuestras vivencias en el Señor. Quisiera terminar con un texto que encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, no, perdón, Primera de Pedro 1:12. Yo tengo tan buena letra que este 1 parece un 2, pero es un 1. A estos, dice el texto, se les reveló que no para sí mismos, sí para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Es decir, que este texto nos demuestra que estas cosas están escritos para nuestra revelación, para nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es el plan de Dios, cuál es el deseo para con nosotros, cuál es el bien que quiere darnos. Todo está escrito para nuestra edificación. Por eso es importante que leamos, no solo leamos, sino estudiemos detenidamente la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que no rechacemos nada, porque todo es esencial. A veces hay cosas que uno lee, incluso las genealogías, uno las lee, vaya tocho, ¿no? Pero no, las genealogías son importantes. Hay genealogías que dicen que Enoc era séptimo desde Adán. Dices, caramba, séptimo, el 7, fíjate. Enoc, el hombre que caminó con Dios, que fue con Dios al cielo, era el séptimo, el 7, la perfección. Por eso las genealogías son importantes para sacar conclusiones positivas. Y hay historias, pues como esta que hemos citado, que nos enseñan a ver realmente la verdad. Juan 8:56 dice que Abraham se gozó en ver mi día. Se gozó en ver mi día, porque tuvo el privilegio, según dice Elena White, allá en ese monte, el Señor le mostró la visión de Jesús en la cruz. Y él tuvo el privilegio de ver mi día. Ese sacrificio que él iba a intentar hacer, como luego lo haría el Salvador por todos nosotros. Que el Señor pues nos ayude a confiar en el Señor a pesar de todo, y que cuando tengamos dudas, que no sean así, sino que pongamos el tema en oración para que el Señor nos ayude a disiparlas. El diablo ya se encargará de ponerlas, pero el Señor nos ayudará a disiparlas. Bien, vamos a terminar. Lo haremos cantando un himno, media horita, ¿no?